Usted se acuesta cada noche, entregándose al vasto océano del inconsciente, ¿verdad? Cierra los ojos, esperando un descanso que a menudo llega salpicado de imágenes confusas, de narrativas fragmentadas que su mente, al despertar, descarta como meras fantasías sin sentido. Pero creer que esos sueños son simples productos aleatorios de su subconsciente es la más profunda ceguera espiritual. Según Paramahansa Yogananda y las escrituras védicas más sagradas, sus noches son un portal sagrado, un santuario interior donde la conciencia divina intenta comunicarse con usted, ofreciéndole la llave de su liberación y despertar. ¿Por qué entonces su alma se siente tan a menudo desorientada o ansiosa después de estas supuestas revelaciones? La verdad es que su alma anhela recordar, anhela descifrar el eco de la eternidad que resuena en sus sueños. Pero el ruido del mundo, la ceguera impuesta por el ego y la inercia de la mente moderna han levantado un velo sobre esta verdad poderosa. Usted siente que hay algo más, una sabiduría profunda esperando ser desenterrada en el paisaje onírico, una conexión con lo divino que se esfuma al primer rayo de sol. Esta angustia de no comprender, de no poder acceder a la guía divina que sabe que existe, es el lamento silencioso de un buscador genuino. Pero, ¿está listo para descorrer ese velo y escuchar el susurro de Krishna en el telar de sus sueños? Si esta inquietud resuena con usted, comente despertar onírico y únase a la búsqueda de la lucidez sagrada. La mente moderna le ha enseñado a ver los sueños como un subproducto errático del cerebro, un mero reciclaje de pensamientos y emociones del día. Pero esta visión es una traición a su propia naturaleza divina, una victoria más del enemigo común, la ilusión de la conciencia fragmentada que nos encadena a la superficie de la realidad. Esta ilusión, esta ceguera autoimpuesta, le convence de que su ser se limita a su cuerpo físico y a su mente consciente, cuando la verdad es que su alma, durante el sueño, se aventura en reinos mucho más vastos, experimentando realidades que desafían toda lógica terrenal. La confusión, la ansiedad o la sensación de vacío que usted experimenta al despertar, cuando los mensajes de sus sueños se le escapan como arena entre los dedos, no son otra cosa que el clamor de su alma por una conexión más profunda, por descifrar la guía que ha recibido de los reinos sutiles. Es la dor oculta abordada de sentirse desconectado, de saber que hay un significado, un propósito divino en esas experiencias nocturnas, pero carecer de la herramienta para revelarlo. Paramahansa Yogananda, el profeta de la unidad, nos enseñó que el sueño no es un estado de inconsciencia, sino una inmersión deliberada del alma en el océano de la conciencia cósmica. Es cuando el cuerpo reposa y la mente subconsciente se abre, que la verdad del Atman, su ser eterno, puede manifestarse. No son caprichos mentales, sino señales divinas, mensajes de su karma, en acción, advertencias de su yo superior, o incluso susurros directos de la deidad misma. Krishna, en el Bhagavad Gita, revela la naturaleza eterna del alma y su constante interacción con los planos sutiles, incluso durante lo que llamamos sueño. Cada imagen onírica, cada emoción intensa vivida en el plano astral es una oportunidad de evolución de la alma, un fragmento de una verdad eterna que el universo le presenta. La dificultad no radica en la ausencia de mensajes divinos, sino en la incapacidad de su conciencia despierta para interpretarlos, para romper el velo del olvido del alma que se impone al regresar a la densidad física. Usted ha sido condicionado a ignorar este tesoro, a desvalorizar esta comunicación sagrada, pero esta es una llamada a reconocer la magnificencia de su existencia, a comprender que cada noche es una mini muerte,
un viaje de retorno a la fuente, y sus sueños son las postales que su alma trae de ese viaje poderoso. Si siente esta resonancia, si su espíritu reconoce esta verdad, es porque la conciencia dentro de usted ya lo sabe. Es tiempo de dejar de ver sus sueños como un enigma azaroso y comenzar a percibirlos como un lenguaje sagrado, una escritura divina esperando ser decodificada. ¿Qué parte de su alma esta experiencia de sueños confusos le ha venido a despertar? ¿Qué anhelo eterno le está revelando la aparente incoherencia de su mundo onírico? Usted anhela descifrar esos mensajes, transformar el caos onírico en una guía lúcida. La solución no reside en técnicas mundanas de interpretación de sueños, sino en una tecnología del alma que sintonice su conciencia con la frecuencia divina. Paramahansa Yogananda, quien comulgaba directamente con Krishna, nos legó herramientas poderosas para este propósito, revelando que el camino más rápido hacia la lucidez onírica es a través de la devoción y la invocación consciente antes de entregarse al sueño. La dor oculta abordada de la confusión y la desconexión con los reinos sutiles puede ser disuelta por la gracia divina si usted se prepara adecuadamente. Presentamos aquí la invocación de la claridad onírica, el mantra de Krishna para la visión eterna. Esta no es una simple frase, sino un vehículo sagrado, un llamado poderoso a la deidad para que ilumine su subconsciente y le permita recordar los mensajes que su alma recibe. Krishna, el divino maestro del Bhagavad Gita, es el señor del yoga y de la conciencia, y al invocar su nombre con devoción, usted no solo purifica su mente, sino que también establece un puente directo con la inteligencia cósmica. La técnica: invocación del Maha Mantra antes del reposo. 1. Preparación del santuario interno. Antes de acostarse, encuentre un momento de silencio. Siente en su corazón la reverencia por el sagrado misterio del sueño. Visualice una luz dorada llenando su cuerpo, purificando su aura de las preocupaciones del día. 2. La invocación. Microejercicio. Acuéstese en una posición cómoda. Cierre los ojos y con profunda concentración y devoción, repita mentalmente o en voz baja el Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Repita este mantra por al menos 108 veces, o hasta que se sienta en un estado de profunda calma y conexión. Cada repetición es una ofrenda a Krishna, un llamado a que Él sea el guía de sus sueños. 3. La intención clara. Después del mantra, formule una intención clara y poderosa. Oh, Divino Krishna, te pido que ilumines mis sueños esta noche, que los mensajes que mi alma reciba sean claros, lúcidos y fácilmente recordables al despertar. Que tu sabiduría se manifieste a través de mi conciencia onírica para mi más alto bien y el de todos los seres. Esta práctica no es magia, es la ciencia del yoga aplicada al estado onírico. Es un acto de entrega consciente que le permite reprogramar su subconsciente para ser un receptor afinado de la guía divina. La referencia base aquí es la propia promesa de Krishna en el Bhagavad Gita. A aquel que se consagra a mí con devoción, yo le doy la inteligencia por la cual puede venir a mí. Su sueño se convierte, así, en un diálogo sagrado, un santuario personal donde la gracia divina le ofrece el mapa para su jornada del despertar. Si este llamado a la conexión divina resuena profundamente en usted, comparta sus experiencias oníricas más poderosas en los comentarios. Al aplicar con devoción la invocación de la claridad onírica,
usted no solo transforma la calidad de sus sueños, sino que inicia una profunda metamorfosis en su conciencia despierta. La dor oculta de la confusión onírica se disuelve, reemplazada por una creciente claridad y un sentido inquebrantable de propósito divino. La promesa de esta práctica es la liberación de las cadenas de la ignorancia, permitiéndole vivir con una lucidez que trasciende la vigilia. El enemigo común, la ilusión de la mente subconsciente caótica, comienza a perder su poder, revelando la estructura divina y ordenada que subyace a toda su experiencia. Según Paramahansa Yogananda, la mente subconsciente es un almacén poderoso de karma y memoria, pero también es el puente hacia el superconsciente, el reino de la sabiduría intuitiva y la conexión divina. Al purificar y sintonizar su mente con el Maha Mantra. Antes de dormir, usted no solo invita a Krishna a sus sueños, sino que programa su propio ser para que actúe como un canal más claro para la gracia divina. Usted comienza a despertar de la amnesia espiritual que la vida moderna le ha impuesto, recordando fragmentos de verdades eternas que su alma siempre ha sabido. La referencia base de las enseñanzas de Yogananda subraya que el desarrollo espiritual consciente es un proceso que abarca todos los estados de conciencia, incluyendo el sueño. La transformación es multifacética. Primero, sus sueños se vuelven más vívidos, más coherentes y, crucialmente, más recordables. Ya no se desvanecen al despertar como una neblina efímera, sino que dejan una impresión duradera, un mensaje claro o un sentimiento profundo que lo acompaña a lo largo del día. Segundo, usted empieza a discernir patrones y símbolos recurrentes que no son aleatorios, sino sincronicidades del universo guiadas por la inteligencia divina. Estos símbolos son el lenguaje sagrado que Krishna utiliza para comunicarse con usted, revelando secretos sobre su karma, su dharma o los próximos pasos en su jornada espiritual. Tercero, la ansiedad y la confusión que antes experimentaba al despertar son reemplazadas por una sensación de paz y claridad. Usted se siente nutrido, guiado y conectado, sabiendo que no está solo en su camino. Sus decisiones diarias comienzan a reflejar esta nueva sabiduría, impulsadas por una intuición inquebrantable que se gesta en la quietud de sus noches iluminadas. Es el despertar de la conciencia en todas las dimensiones de su ser. Esta es la visión de la libertad, la promesa de vivir una vida donde el velo entre los mundos se vuelve transparente, revelando la presencia radiante de lo divino en cada aliento, en cada sueño. Esta práctica poderosa le permite pasar de ser una víctima de sueños confusos a ser un maestro, lúcido de su propia realidad onírica. Hemos desvelado un secreto poderoso, que sus noches no son un vacío, sino un santuario donde la conciencia divina, personificada por Krishna, le extiende su gracia y guía. Lo que antes parecía una masa caótica de imágenes sin sentido, el enemigo común de la confusión subconsciente, se revela como un lenguaje sagrado diseñado para acelerar su despertar. La angustia de no entender los mensajes oníricos, la dor oculta abordada, se transforma en una puerta hacia una conexión inquebrantable con lo divino. Paramahansa Yogananda nos enseñó que la vida es un sueño de Dios y nosotros, como almas eternas, somos participantes conscientes y creadores dentro de ese sueño. Al aplicar la moninvocación de la claridad onírica, usted no solo está interpretando sueños, está activando su capacidad inherente para comulgar con los reinos superiores, para recibir sabiduría directa de la fuente misma. Usted está,
dejando de ser un esclavo de las circunstancias oníricas y se está convirtiendo en un maestro lúcido de su propia experiencia astral, en un buscador consciente de la verdad eterna. La verdadera transformación es la paz inquebrantable que surge de saberse constantemente guiado, amado y conectado. Sus noches ya no son un terreno de incertidumbre, sino un fértil campo de despertar, donde el silencio profundo del sueño se convierte en el eco de la voz de Krishna. Usted comienza a vivir con la certeza de que cada experiencia, incluso las más efímeras, tiene un propósito divino, una enseñanza oculta, esperando ser revelada por una conciencia atenta. Usted deja de buscar señales externas, porque ahora es un receptor afinado, capaz de decodificar el lenguaje sagrado del universo dentro de sí mismo. Al integrar esta práctica poderosa, usted no solo gana claridad en sus sueños, sino que infunde propósito en cada momento de su vida, despierta. La Abuntaram, referencia base de Yogananda y el Bhagavad Gita, nos muestra que el camino hacia la liberación es un viaje de automaestría, donde cada parte de nuestra existencia es una oportunidad para regresar a la conciencia divina. Y si este portal nocturno, que creía caótico, no fuera un muro que lo separa de la verdad, sino una puerta radiante que lo invita a una unión más profunda con Krishna y la sabiduría eterna de su propia alma, imagine la metáfora del jardinero. Usted, el jardinero, siembra una semilla con la intención pura de que dé frutos. La semilla no se preocupa por el cómo, simplemente se entrega a la tierra, a la oscuridad y al proceso sagrado. Así es su alma cuando se entrega al sueño. Si usted, como jardinero consciente, ha preparado la tierra, su mente, ha nutrido la semilla con devoción, el mantra de Krishna, y ha establecido una intención clara, la búsqueda de la lucidez, la gracia divina se encargará del crecimiento. Los sueños son como las flores que brotan de esa semilla espiritual. Al principio pueden parecer humildes o incluso extrañas, pero con la práctica constante y la reverencia se transforman en jardines exuberantes de sabiduría divina. La alma es el terreno fértil y su conciencia, al ser purificada por el Maha Mantra, se convierte en la luz solar que permite que la verdad florezca. El enemigo común, la confusión y el olvido, son simplemente las sombras que se disipan con la luz de la comprensión. Esta jornada de despertar onírico es la jornada del alma de vuelta a casa, a su estado original de conciencia divina. Es la promesa de Yogananda, la verdad eterna susurrada por Krishna en el Bhagavad Gita, que usted no está solo, que la guía divina es constante y que su alma es inmortal, eterna y capaz de percibir las verdades más profundas. Cada vez que usted despierta con un mensaje claro de sus sueños, está trayendo un pedazo del cielo a la tierra, enriqueciendo su vida y la de quienes le rodean con la luz de la sabiduría. Este es el poder que yace en usted, esperando ser despertado. Si esta visión de libertad le inspira, comente lucidez eterna y comparta su experiencia. Si este mensaje ha encendido una chispa de verdad en su alma, si ha despertado un anhelo profundo por desvelar los secretos de sus noches y conectar con la guía divina que Krishna le ofrece, entonces no se quede en el silencio de la duda. Comparta su reflexión en los comentarios. Su luz puede ser el faro que otra alma buscaba para navegar las aguas de su subconsciente. Únase a nuestra jornada de despertar, donde cada conciencia se eleva y cada alma encuentra su camino de regreso a la sabiduría eterna.
Suscríbase, active las notificaciones y permita que juntos construyamos un santuario de claridad y conexión divina en este mundo. Su despertar es inevitable,